El plazo fijo es el instrumento de ahorro más usado en Argentina. Millones de personas lo usan todos los meses convencidas de que están protegiendo su dinero. Pero en la mayoría de los años de la última década, el plazo fijo no le ganó a la inflación. ¿Qué hacemos con eso? Bienvenido a Plata en Orden. Hoy vamos a hablar de los dos instrumentos de ahorro más accesibles que existen en Argentina, el plazo fijo tradicional y las cuentas remuneradas o fondos money market. Vamos a ver cómo funcionan exactamente, cuándo tiene sentido usarlos, cuándo no, y cómo encajan dentro de una estrategia financiera más amplia que incluya inversión real de largo plazo. Este no es un video para decirte que el plazo fijo es malo. Es un video para que entiendas exactamente lo que hace y lo que no hace, y para que puedas tomar decisiones informadas en lugar de usar instrumentos por inercia o por costumbre. Arrancamos. Almohadilla, 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 el plazo fijo, ¿qué es y de dónde viene? El plazo fijo es posiblemente el instrumento financiero más antiguo y universal que existe en su forma moderna. La idea es simple, le prestas tu dinero a un banco por un periodo determinado, el banco lo usa para prestar a otros a tasas más altas y a cambio te paga una tasa de interés pactada al inicio. Al vencimiento del plazo, recibís tu capital más los intereses acordados. En Argentina, el plazo mínimo es de 30 días, y la tasa que recibís la fija el banco dentro de los parámetros que establece el Banco Central de la República Argentina, que históricamente ha intervenido activamente en este mercado regulando tasas mínimas para los ahorristas. El plazo fijo tiene una historia larga en el sistema financiero argentino. Durante décadas fue el refugio preferido de las familias de clase media que no querían asumir el riesgo de la bolsa pero tampoco querían tener el dinero parado sin rendir nada. En periodos de tasas reales positivas, es decir cuando la tasa del plazo fijo superaba a la inflación, fue genuinamente una herramienta de preservación del capital. El problema es que esos periodos de tasas reales positivas han sido la excepción, no la regla, en la historia argentina reciente. En la mayoría de los años desde 2010 hasta la actualidad, la tasa del plazo fijo estuvo por debajo de la inflación real, lo que significa que quien colocó dinero en plazo fijo perdió poder adquisitivo aunque recibió más pesos nominales al vencimiento. Ganó en cantidad de billetes. Perdió en capacidad de compra. Si tomamos como referencia un periodo de 5 años entre 2019 y 2024, un ahorrador que renovó sistemáticamente plazos fijos en pesos multiplicó su capital nominal varias veces. Pero si medimos ese mismo capital al tipo de cambio dólar o en términos de canasta de bienes, el resultado real fue negativo en términos de poder adquisitivo. El plazo fijo no alcanzó para correr a la inflación acumulada del periodo. Eso no significa que el plazo fijo no tenga ningún lugar en una estrategia financiera. Significa que hay que entender exactamente cuál es ese lugar. Almohadilla, 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 cuentas remuneradas y fondos money market, la alternativa líquida. Las cuentas remuneradas y los fondos de inversión de mercado monetario, conocidos en Argentina como fondos money market o fondos T+0 por su rescate en el mismo día, son instrumentos que surgieron con más fuerza en el ecosistema financiero local durante la última década, impulsados por la digitalización bancaria y el crecimiento de las fintech. A diferencia del plazo fijo, que inmoviliza el capital durante el plazo acordado, los fondos money market permiten ingresar y retirar dinero en cualquier momento, con acreditación el mismo día hábil. La tasa que rinden es variable y se actualiza diariamente según las condiciones del mercado de dinero de corto plazo. Invierten en instrumentos de muy corto plazo como cauciones bursátiles, letras del tesoro y plazos fijos de bancos, lo que les da una combinación de liquidez y rendimiento que el plazo fijo tradicional no puede ofrecer simultáneamente. Para el ahorrador individual, la diferencia práctica es la siguiente. En un plazo fijo, si necesitas el dinero antes del vencimiento, en la mayoría de los casos no podés acceder a él o perdés los intereses. En un fondo money market, podés rescatar el dinero cualquier día hábil y lo tenés acreditado ese mismo día. Históricamente, la tasa de los fondos money market ha tendido a estar ligeramente por debajo de la tasa del plazo fijo, porque el banco o la sociedad gestora se queda con una diferencia como ganancia por ofrecer esa liquidez adicional.
Pero esa diferencia suele ser pequeña, especialmente en periodos de tasas altas, y para muchos ahorradores la liquidez vale más que esos puntos adicionales de rendimiento. Plataformas como Cocos Capital ofrecen acceso a fondos money market desde montos mínimos accesibles, con la misma interfaz desde la que también podés operar CDARS. Esa integración es relevante porque permite tener en un solo lugar el dinero de corto plazo, que rinde en el fondo money market mientras espera su destino, y el dinero de largo plazo, invertido en activos reales a través del DCA mensual. Almohadilla cuando usar cada instrumento, el mapa de decisión. Entendidas las características de ambos instrumentos, la pregunta práctica es cuándo usar cada uno. Y la respuesta depende de tres variables: el horizonte temporal del dinero, la necesidad de liquidez y el contexto de tasas reales. El plazo fijo tiene sentido cuando sabes con certeza que no vas a necesitar ese dinero durante el plazo acordado, cuando la tasa ofrecida está cerca o por encima de tu estimación de inflación para ese periodo, y cuando el monto es lo suficientemente grande como para que la diferencia de rendimiento frente a un money market justifique la inmovilización. En la práctica, esto lo convierte en un instrumento razonable para montos medianos o grandes, con horizontes de 30 a 90 días, en periodos donde el Banco Central está ofreciendo tasas reales atractivas. Los fondos money market tienen sentido para el dinero que necesita estar disponible en cualquier momento, como el fondo de emergencia que construimos en el video anterior, para los excedentes de corto plazo que todavía no tienen destino definido, y para el dinero que va a ser usado en compras de CDARS en los próximos días o semanas. Es, en esencia, una cuenta de ahorro mejorada, rinde algo, es líquida, y es segura dentro de los límites normales del sistema financiero local. Lo que ninguno de los dos instrumentos puede hacer, y este es el punto más importante del video, es reemplazar la inversión de largo plazo en activos reales. Tanto el plazo fijo como los fondos money market son instrumentos de gestión de liquidez y preservación de corto plazo. No son instrumentos de crecimiento patrimonial de largo plazo en una economía con inflación estructuralmente alta. Para eso existe el mercado de capitales, los CDARS, y la estrategia de DCA en empresas globales sólidas. Cada instrumento tiene su función. Mezclarlas o pretender que uno puede reemplazar al otro es un error que tiene costos concretos en el largo plazo. Almohadilla caso de estudio, Tomás y su estrategia en 3 capas. Conozcamos a Tomás. 51 años, contador independiente con ingresos irregulares. Su ingreso mensual promedio es de 780,000 pesos, pero hay meses donde cobra casi el doble y meses donde cobra menos de la mitad. Esa variabilidad había sido siempre su argumento para no tener ningún sistema financiero, no sabía cuánto iba a tener cada mes, entonces no podía planificar. Cuando Tomás decidió ordenar sus finanzas, la primera decisión que tomó fue separar su dinero en 3 capas con funciones distintas y herramientas distintas para cada una. La primera capa fue el fondo de emergencia. Tomás calculó que sus gastos fijos mensuales eran de 420,000 pesos. Definió como meta un fondo de emergencia de 6 meses, dado que sus ingresos eran variables, lo que equivalía a 2.520.000 pesos. Eligió guardar ese dinero en un fondo money market, porque necesitaba que estuviera disponible en cualquier momento sin inmovilización, y que al mismo tiempo rindiera algo para mitigar aunque sea parcialmente el efecto de la inflación mientras esperaba ser usado. El dinero en el money market rendía en ese periodo aproximadamente el 80% anual, lo que no le ganaba a la inflación pero era significativamente mejor que tenerlo parado en una caja de ahorros sin rendimiento. La segunda capa fue lo que Tomás llamó su buffer de cobros. Como sus ingresos llegaban de manera irregular, algunos meses cobraba honorarios grandes de clientes importantes y tenía excedentes significativos que no iba a necesitar en el corto plazo pero que tampoco quería bloquear indefinidamente. Para esa capa eligió el plazo fijo a 30 días, renovable. Cuando cobraba un honorario grande y tenía claro que no iba a necesitar ese dinero el mes siguiente, lo colocaba en un plazo fijo y lo renovaba hasta que tuviera un destino concreto, ya sea sumarlo al fondo de emergencia si todavía no estaba completo, o transferirlo a su cuenta de inversión para hacer una compra adicional de CDARS. La tercera capa fue su inversión de largo plazo. Tomás definió una regla simple:
el primer día hábil de cada mes, con el dinero que tenía disponible como excedente, compraba CDARS de 3 empresas en partes iguales, Walmart, ASML y ExxonMobil. Eligió esas 3 específicamente porque quería diversificar entre consumo masivo, tecnología industrial y energía, 3 sectores con lógicas de negocio completamente distintas que tienden a comportarse de manera diferente ante distintos contextos macroeconómicos. Operaba desde Cocos Capital sin pagar comisiones de compra, y no miraba el precio antes de comprar, simplemente ejecutaba la orden del mes, cualquiera fuera la cotización ese día. El resultado a los 18 meses fue el siguiente. El fondo de emergencia estaba completo y había crecido algo en términos nominales gracias al rendimiento del money market. El buffer de cobros había funcionado para 3 honorarios grandes durante ese periodo, generando rendimiento adicional sobre dinero que de otra manera hubiera estado parado esperando su destino. Y la posición de CDARS, construida mes a mes con DCA, mostraba un rendimiento positivo en términos reales gracias a la combinación de apreciación de los activos en dólares y la depreciación del peso durante el periodo. Tomás no había necesitado predecir nada. No había apostado a ningún timín del mercado. Había simplemente asignado cada peso a la capa correcta según su horizonte temporal y su necesidad de liquidez. Almohadilla, 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 riesgos de cada instrumento y cómo gestionarlos. El primer riesgo del plazo fijo es la inflación. Si la tasa que te ofrecen es menor a la inflación real del periodo, estás perdiendo poder adquisitivo de manera garantizada aunque recibas más pesos al vencimiento. La manera de gestionar este riesgo es calcular siempre la tasa real esperada, tasa nominal del plazo fijo menos tu estimación de inflación para el periodo. Si ese número es negativo, el plazo fijo no está preservando tu capital en términos reales. El segundo riesgo del plazo fijo es la inmovilización en contextos de emergencia. Si necesitas el dinero antes del vencimiento y el banco no permite cancelación anticipada, o si la penalidad por cancelación anticipada es alta, quedas atrapado. La solución es nunca poner en plazo fijo dinero que podrías necesitar antes del vencimiento, y mantener siempre una parte del capital en instrumentos líquidos como el money market. El tercer riesgo es el riesgo sistémico bancario. En Argentina, con la historia de corralitos y restricciones al acceso de depósitos, este riesgo no es teórico. Los depósitos en bancos están garantizados por el Fondo de Garantía de los Depósitos hasta cierto monto que actualiza periódicamente. Por encima de ese límite, el depositante asume riesgo bancario directo. Para montos grandes, diversificar entre varios bancos o usar instrumentos fuera del sistema bancario tradicional, como los fondos de inversión, reduce este riesgo. El primer riesgo de los fondos money market es que invierten principalmente en instrumentos del sector público argentino, como letras del tesoro. Eso significa que tienen exposición al riesgo soberano local. Si el Estado argentino tiene problemas de liquidez o decide reestructurar su deuda de corto plazo, los fondos money market podrían verse afectados. Este riesgo no es frecuente pero tampoco es hipotético en el contexto argentino. El segundo riesgo de los money market es que la tasa es variable. Si el Banco Central baja las tasas de referencia, el rendimiento del fondo cae automáticamente sin previo aviso. A diferencia del plazo fijo, donde la tasa queda fija al momento de la colocación, en el money market no hay certeza sobre el rendimiento futuro. Para cerrar, tanto el plazo fijo como las cuentas remuneradas son herramientas válidas y útiles dentro de una estrategia financiera bien diseñada. Pero son herramientas de gestión de liquidez y preservación de corto plazo, no de crecimiento patrimonial de largo plazo. Cuando las entendés en ese rol específico y les asignás el dinero que corresponde según su horizonte temporal, funcionan bien. Cuando intentás usarlas como sustituto de la inversión real, el resultado es una pérdida silenciosa de poder adquisitivo que se acumula año a año sin que lo veas en el estado de cuenta. El dinero de largo plazo necesita activos de largo plazo. Eso es lo que construimos mes a mes con DCA en CDARS. Todo lo demás es gestión de la liquidez que necesitas en el camino. Nos vemos en el próximo video.